Buenas tardes, ¿cómo están? Quiero presentarles a una amiga, a una señora que está hoy en un rol súper importante. La hemos invitado para que nos presente lo que está haciendo, Soledad Obando. Yo quiero presentar a Soledad, ella tiene un currículum muy vasto y no voy a leer su currículum vasto, más bien voy a leer lo que ella misma escribió en su LinkedIn porque a mí me encanta. Ella dice, y ella se define como que es, no lo encuentro, Soledad, lo que quería leer. Lo abrí para leer, ¿no? Pero ella dice, poniendo toda mi energía para acercar el mundo de las microempresas y los emprendedores a Banco Estado, institución que admiro y que tiene un rol único en estos tiempos de pandemia, con todo el espíritu emprendedor, intraemprendiendo. Con esa pasión, Soledad, me encantaría que nos cuentes en qué estás y qué estás haciendo por toda esta gente de la que hablas y a la que le dedicas toda tu energía. Gracias por estar aquí. Hoy, primero que todo, un súper abrazo y un beso gigante para ti, Julio, y muy agradecida de que me hayas invitado, ¿no? a este summit que además tiene toda esta como impronta en relación a lo que estamos viviendo como humanidad, ¿no? Y lo que significa la situación que hoy día vive el planeta desde la perspectiva del desarrollo de la empresa, del desarrollo de los estados, de la organización civil, de los ciudadanos en general. Y yo diría la invitación que la acepté con mucho gusto porque me encanta hablar de este tema, porque tal como dices tú, soy una enamorada de los emprendedores y de las pymes, ¿no? Y de lo que significa eso, ¿no? Es para contarles un poquito cómo he estado viendo, no solo desde mi rol actual. A mí me tocó iniciar la pandemia estando como directora ejecutiva de la Asociación de Emprendedores de Chile, que es una de las asociaciones gremiales que reúne la mayor cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas y emprendedores en general en Chile. Y ahora en una segunda etapa a partir de julio en Banco Estado, en este rol de impulsar o acercar cada vez más lo que hoy día está viviendo el mundo del emprendimiento, con el fin de que el banco pueda ser una mejor herramienta de apoyo, ¿no? Con todo lo complejo que eso significa y todo lo desafiante que es en un mundo tan lleno de incertidumbre y donde las reglas del juego han cambiado tanto, ¿no? Venían cambiando por temas sociales, no solo en nuestro país, acá todos saben, Chile, veníamos de un, que le llamamos acá estallido social, ¿no? Desde el mes de octubre pasado, pero en otros países también uno estaba viendo situaciones similares y que además la pandemia más pone en jaque toda esta problemática social y nos desafía quizá a empezar a vivir en el mundo de la incertidumbre y cómo eso se aborda. Entonces voy a compartir aquí la pantalla para contarles un poquito una historia que es la historia que me ha tocado ver en todo el tiempo que he llevado trabajando en esto, pero también en los últimos meses, ¿no? En los últimos 8 meses, ¿no? Vamos a partir por acá. ¿Ya? Entonces, a mí siempre me gusta partir hablando de esto, de qué es lo que entendemos por emprender. Y emprender es una palabra que a mí me parece maravillosa y que probablemente la podemos aplicar mucho en nuestras vidas. No solamente tenemos que tener un negocio para sentirnos emprendedores, ¿no? Emprender tiene que ver con aparecen inmediatamente las definiciones, ¿no? Cuando uno mira el diccionario dice que ese es llevar adelante un objetivo, un proyecto que tiene altos niveles de riesgo. Pero cuando uno habla con los emprendedores y pregunta qué es lo que es emprender, salen estas palabras que tienen que ver con sueños, con desafíos, con incertidumbre, con perseverancia, que quizás están muy bien reflejadas en esa frase que les puse ahí abajo, que dice que emprender es ser valiente, tener miedos, dudar, defender una idea, superar barreras, ser inconformista, estar abierto a la oportunidad, afrontar el fracaso, creer en el talento, tener voluntad, ser constante. O sea, emprender es todo eso y mucho más. Y es lo que a mí me ha tocado ver en todos los años que llevo trabajando en esto. O sea, miles y decenas de miles, yo diría cientos de miles de personas que de alguna manera se ven muy bien reflejadas en esta frase y que tienen una importancia súper grande para el desarrollo económico de todos nuestros países, ¿no? Y particularmente en Latinoamérica, ¿no? Y digo esto porque cuando uno mira Chile, y yo conozco varios de la realidad del mundo empresarial en varios países de Latinoamérica y son bien parecidas, probablemente los números cambian por los tamaños relativos a los países, ¿no?
Pero Chile es un país de emprendedores, ¿no? Porque uno cuando mira las empresas formales que hay en Chile, encuentra que el 98% de las empresas formales que existen en Chile, que son cerca de 1 millón, son micro, pequeñas y medianas empresas, y que es donde el mundo donde está mayoritariamente el mundo del emprendimiento. También hay emprendedores, porque la actitud emprendedora también la puedes encontrar en empresas más grandes, pero aquí es donde está la mayoría de los emprendedores. Y el otro 2% solo el otro 2% son empresas grandes, y las grandes corporaciones, ¿no?, que tenemos en nuestro país, que son alrededor de cerca de unas 20.000 por ahí, ¿no? No más que eso. Son muy generadoras de puestos de trabajo, ¿no?, en el mundo del emprendimiento, de la micro, pequeña y mediana empresa. Voy a hablar de pyme, para no estar todo el rato hablando de micro, pequeña, mediana empresa y emprendimiento, entiendan que todo eso está ahí, ¿no? En Chile más o menos representan un poquito menos de la mitad de los puestos de trabajo, o sea, entregan un poquito menos de la mitad de los puestos de trabajo que por lo menos estarán los números prepandemia, porque después vamos a hablar un poquito que hay algunas cosas que todavía no sabemos muy bien cómo quedaron en términos de estadística, pero que sin duda se han ido afectando, ¿no? Pero estos eran los números que teníamos a marzo del 2020, ¿no? Y se reparten, como decía, la capacidad de generar empleo casi mitad y mitad entre el mundo de las MIPYME y el mundo de las grandes empresas. Y este último dato que me parece súper relevante, que yo creo que da cuenta de muchos de los fenómenos que tanto la pandemia como lo que veníamos viviendo antes, particularmente en Chile, uno empieza a encontrar explicaciones, que a pesar de este mundo de ser el 98% de las empresas, solo representa el 13% de las ventas del país. O sea, de la torta de generación de ingresos, ¿no?, este gran grupo, este 98% de empresas solo es capaz de generar el 13%, y esto ha venido cayendo en Chile en los últimos años, ¿no? Y el otro 2% de las empresas se lleva el otro 87% de la torta. Entonces, cuando uno mira esto, quizá ya puede empezar a sacar como ideas de ciertas problemáticas que ya los emprendedores y las pymes venían enfrentando antes de la pandemia, y vamos a hablar un poquito más adelante cómo esas cosas se han ido acentuando o no, o se han ido modificando en el transcurso de estos meses, ¿no? También es súper importante entender, cuando uno habla de estos millones de empresas, cuáles eran los desafíos que los emprendedores y las pymes tenían ya antes de la pandemia. Y un poco a mí me encanta este mono, porque yo creo que todas las cosas más técnicas que uno pueda representar quedan muy bien visualmente con esta persona que tiene como pulpo, como millones de manos, y que quizás ha sido una de las cosas que hemos, o de las canchas no parejas que tenemos que resolver en nuestros países, porque los emprendedores tienen que ser todo en una, yo siempre digo, es el comité directivo completo de una empresa grande, pero esto puesto en un solo ser humano, en un solo hombre, una sola mujer, con todos los desafíos que ello significa en materia de gestión, ¿no?, de tener que dominar una gran variedad de temas, porque el mundo y el sistema en que se mueven, ¿no?, no ha venido con la misma velocidad adaptándose a la realidad de trabajo de una empresa más chica. Entonces está construido para las empresas grandes, y por lo tanto este tiene que ser un superhéroe o una supermujer para abordar todas esas temáticas, ¿no?, con problemas de acceso a los mercados, con el tema de acceso al mundo financiero, con la capacidad, las dificultades muchas veces para establecer redes de contacto, ¿no?, redes de contacto que te permitan acceder a los mercados, vender más. Y últimamente también ya estaban empezando a hablar de cómo había un acceso más democrático a todo esto que veníamos conversando, la transformación digital para ellos, ¿no? Entonces, ya antes, pre-pandemia, era un mundo lleno de desafíos, ¿no?, donde la solución a esos desafíos o a esas problemáticas, como uno los quisiera plantear, todos estábamos convencidos que no era, que había un rol tripartito, ¿no?, por un lado de los propios emprendedores, de hacerse cargo de sus problemáticas, de aprender, de capacitarse, ¿no?, de ordenarse, de formalizarse, pero también desde el Estado, de generar un marco de acción que permitiera que esos desafíos lo asumieran en una cancha con una regla del juego que se adaptaran a su realidad, y también, por cierto, de la sociedad civil, sobre todo en lo que tiene que ver con el empezar a agruparse, asociarse, ¿no?, para poder hacer frente de mejor manera al mercado, ¿no? Entonces, como decía, estos emprendedores con todos estos temas, con todas estas dificultades que significa tener que ser un superhombre o una supermujer, hacerse cargo de todo, ¿no? Además jugaban en una cancha que, como está ahí en esa figura, está súper desnivelada, ¿no?
con mucha concentración económica y problemas de competencia. O sea, basta ver las cifras que les dije. O sea, el 98% de las empresas generan el 13% de las ventas, entonces, y el otro 87% el otro 2%. Y la pregunta es, ¿por qué los emprendedores son malos? No, seguro tienen cosas que mejorar, pero no esa es la única variable. O sea, ahí tenemos temas de concentración económica y de problemas de reglas quizás más justas de competencia que afectan a que haya menos acceso a esos mercados, con una relación con las grandes compañías, ¿no? Donde yo le puse aquí el problema del trato justo, y que en Chile se ha visto manifestado fundamentalmente en la relación cliente-proveedor, y sobre todo en el tema de los plazos de pago. O sea, acá nos veíamos muy afectados, veníamos trabajando antes de la pandemia en todo el tema de cómo en realidad cuando uno le vendía un producto o un servicio a una gran empresa, esa gran empresa te pagaba en plazos razonables y no en 6 o 7 meses, como era más o menos la realidad hasta ese minuto, ¿no? Haciendo frente además en esta cancha desnivelada a una burocracia del Estado que también estaba en proceso de modernización, y eso tiene que ver con una serie de trámites legales que hay que hacer para constituir una empresa, ¿no? Que yo no quiero decir que todo esto estaba malo, porque sí habíamos hecho muchos avances. Acá en Chile hoy día puedes abrir una empresa en un día, ¿no? Hace tiempo atrás no se podía. Pero sigue teniendo el tema de las notarías, sigue teniendo un montón de burocracias desde el punto de vista del sistema, ¿no? Y de las reglas del juego, donde el Estado es un importante productor de esa burocracia, ¿no? Y desde el punto de vista del acceso al capital, con un problema grande, probablemente por la falta de conocimiento y entendimiento por parte del sector financiero, de cómo funciona este mundo, ¿no? Y por lo tanto, una mirada un poquito distante, que también veníamos trabajando en los últimos 20 años, donde habían existido cambios, algunas innovaciones empujadas, perdón, que sea tan autorreferentes, por el propio Banco del Estado, con la creación de Banco Estado Microempresas hace 20 años atrás, ¿no? Pero todavía con problemas de calidad, con problemas de acceso. Ese era como el panorama en que estábamos en el mundo del emprendimiento antes que nos pillara la pandemia y esta crisis mundial sanitaria y económica en la que hoy día se encuentra el planeta, ¿no? Entonces, cuando llega esto, la pandemia empieza a dejar en evidencia, y hoy día ya casi 8 meses, qué locura, ¿eh? Casi 8 meses han pasado ya, a casi 8 meses de que revienta esto ya a nivel mundial. Yo creo que hoy día estamos en condiciones de empezar a ver algunas cosillas, ¿no? Que se empiezan a evidenciar a propósito de esta crisis, ¿no? Lo primero es que quedó de evidencia, o sea, quedó en evidencia la estrecha interrelación que existe en los distintos sectores económicos entre empresas de todos los tamaños, ¿no? Entonces, cuando uno va a mirar el mundo, voy a poner un ejemplo que es bien borderline, y lo voy a poner porque quizá es un mundo que nadie veía, de las empresas de espectáculo, todas estas grandes empresas de espectáculo que traen y hacen los tremendos eventos en nuestros países. En Brasil me imagino que es lo mismo, ¿no? Que traen a los grandes artistas, y uno dice, oh, pero esas compañías son compañías que tienen mucho dinero. Bueno, esas compañías que fueron las primeras que pararon con la pandemia, el efecto dominó que quedó hacia atrás con toda la gran cantidad de proveedores, desde iluminadores, técnicos de sonido, la gente que hacía el catering de las comidas, ¿no? Hoy día recién entendimos que es una empresa que, a lo menos en Chile, era generadora de, entre directos e indirectos, de cerca de 400.000 puestos de trabajo, ¿no? Nunca lo habíamos visto, ¿no? Entonces, nosotros mirábamos la gran compañía por acá y al microempresario por acá, y no generábamos política ni iniciativas, ya sea del sector privado o del sector público, que se hiciera cargo también de entender que esto era parte de una cadena, ¿no? De una cadena productiva que tiene que ver con un sector de la economía completa. Un segundo punto que también dejó en evidencia la pandemia es que la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas en esa interrelación, ¿no? Porque son clientes, porque son proveedores, ¿no? Y porque cuando tus proveedores fallan, los procesos productivos se empiezan a complejizar hacia adelante, porque cuando tus clientes no te pueden comprar, para una gran compañía es un problema, ¿no? Vamos a ver más adelante algunas iniciativas desde el sector privado también que se han hecho cargo un poco de esa situación. Y lo tercero, que era algo que ya sabíamos, pero que quizás creíamos que lo habíamos resuelto más de lo que teníamos resuelto, que era la gran fragilidad de las empresas pequeñas, sobre todo por su problemática de acceso a liquidez y capital, que ha sido el gran
el gran tema, ¿no? Para la mayoría de los sectores donde ellas se desarrollan, que han sido sectores súper afectados por la necesidad del confinamiento, ¿no? Y esto me refiero, bueno, yo me imagino que en todas partes del mundo, dentro de ellos, por ejemplo, el mundo del turismo, la gastronomía, que son muy abundantes en negocios pequeños, ¿no? Han sido súper afectados y todavía no salen de eso en muchos de nuestros países, ¿no? Y la fragilidad para poder sostener este periodo, que además hemos ido aprendiendo en el tiempo. Acá en Chile al principio creíamos que iba a ser 3 meses, muchas cosas al principio se diseñaron para 3 meses y resulta que ya llevamos 8, ¿no? Y que hoy día recién estamos entendiendo que esto probablemente va a ser más largo, quizás no con el nivel de crudeza de los primeros meses, pero que volver a una situación de funcionamiento no normal nos va a tomar todavía un tiempo largo, ¿no? Y por lo tanto tenemos que ir mirando cómo vamos resolviendo estos problemas de liquidez y capital. Y esto, mire, son unos números que siempre estuvieron ahí, pero antes de la pandemia creo que nadie los miró. En el mundo de las MIPYME, el 48% de las empresas desarrollan negocios B2B. Y mientras más grandes, más están ancladas a otra empresa más grande a la que, o de igual tamaño que es su principal cliente, ¿no? Entonces, como que esta integración dentro de los sectores, al final uno va a mirar los números y se da cuenta que siempre ha sido así, ¿no? Y por otro lado, para las empresas que aparecen como en aquellos rubros que se catalogan como de consumidor final, ¿no? B2C, hay una mayoría importante, cerca del 40%, que tienen un solo gran cliente que representa más del 50% de sus ventas, ¿no? Entonces, esto empieza a poner de manifiesto que salir de este problema no es solo un problema de los emprendedores y de lo que puedan conseguir con el Estado, sino que parece que es un problema más sistémico, ¿no? Y que tiene que ver con cómo funciona el entramado económico en la economía completa en los distintos sectores. Ahora, si uno mira, antes de pasar al siguiente tema, ¿no? Y que quiero, porque hasta ahora estoy como contando puras cosas tristes y terribles y todo lo tremendo y lo espantoso que ha sido el tema de la pandemia por el mundo de las pymes. También quiero agregar que creo que también ha puesto arriba de la conversación algo que para mí es muy importante, porque cuando se habla de 1 millón de empresas, cuando hablamos de emprendimiento y sobre todo cuando usamos la palabra emprendimiento, en el ecosistema, ¿no? Tendemos a pensar, a imaginar en nuestra cabeza hablar de un startup, ¿no? Y solo ese mundo. Y aquí lo que estamos hablando no es solo ese mundo. Cuando hablamos de casi 1 millón de empresas, estamos hablando de las startups, estamos hablando de las scale-up, ¿no? Que son estas empresas que tienen capacidad de crecer, o que algunos le llaman gacela, crecen muy rápido y no necesariamente son una startup, sino que también estamos hablando de la señora Juanita, que tiene su almacén en un barrio periférico, o del joven, y que esto es un caso real que lo comenté ayer en una conversación que conocí yo. El Alto Biobío es un lugar en Chile, en la zona del Biobío, en la cordillera, muy alejado de la civilización. La urbe más cercana está a 3 horas, que se llama Santa Bárbara, y ahí arriba en el Alto Biobío, que básicamente población de pueblos originarios, mapuches, pehuenches son los que viven ahí. Hay un supermercado, y ese supermercado es un mini market de un microempresario, que es un chico joven, ¿no? Y ese supermercado tiene un valor en sí mismo para esa comunidad, no solo por lo que puede generar en términos de movimiento económico o de recursos para el empresario, sino que porque es la forma que tiene de abastecerse esa comunidad. No hay otra. Y no va a haber, porque no va a haber ninguna empresa del retail que vaya a poner un supermercado en el Alto Biobío, donde viven 5.000 personas a 3 horas, y que además viven dispersas porque es una zona rural, ¿no? No va a haber. Entonces, hay un rol que cumplen cada uno de estos distintos emprendimientos en la economía, que va desde lo social a lo económico, que hace que uno tenga que entender que todos son muy importantes para el desarrollo económico de un país, ¿no? Todos tienen un rol, ¿no? Y para los que les gustaría profundizar más en eso, les recomiendo leer un paper que ya tiene su año, no recuerdo el nombre, pero era una de las jefas del Small Business Administration de del primer mandato de Obama, que escribió respecto de una segmentación del mundo de los emprendimientos por los objetivos de los emprendimientos, y los valoró y mostró con evidencia cómo cada uno de estos emprendimientos eran importantes para la economía, partiendo de las startups y terminando en los negocios de barrio, que es lo que probablemente son mayoritarios en número en la mayoría de nuestros países, ¿no?
Pero bueno, dicho eso, lo que yo les quería también compartir es que yo veo que también, y he visto en estos 8 meses, que a pesar de lo terrible que ha sido la pandemia para el mundo de los emprendedores acá en Chile, y me imagino también en otros países, yo creo que también podemos ver algunas cosas, o sea, como que también al final del día podemos mirar el lado lleno del vaso, de que esto terrible también ha traído vestigios de luces, ¿no? De aires frescos y de brillitos, que espero que seamos capaces de aprovecharlos como sociedad, ¿no? Y de aprender de ellos. Está todo el tema de la digitalización. Por razones obvias, hay una digitalización exponencial de la población y una digitalización exponencial de las pymes, los que muchos de los que estábamos en esto pensábamos que nos íbamos a demorar varios años en reconvertir, de que las empresas se metieran al mundo digital. Resulta que pasó muy rápido, pasó en 3 meses, ¿no? Y hoy día el gran desafío es cómo aprovechamos eso para potenciarlo y para que el post-pandemia sea un post-pandemia mucho mejor que antes, ¿no? Con pymes que hoy día tienen mucho más acceso a la tecnología. La democratización del e-commerce, ¿no? Hoy día las empresas pequeñas empezaron a dar cuenta que ellas también podían vender a través de un marketplace y que además fue la forma que tuvieron de sostener alguna actividad o algún nivel de actividad económica en este tiempo, ¿no? Y aquí de nuevo el tema es cómo esas empresas no olvidan que ese se convirtió, y tengo pero millones de historias para contarle que he conocido de emprendedores que al final te dicen, mira, yo ya de esto no me salgo más, o sea, creo que después capaz que también abra mi tienda, no lo sé, pero yo ya no me salgo de este canal de venta. O sea, descubrieron un canal de venta cuando decíamos que había problemas de red y de acceso a los mercados, acá lo vieron, lo probaron y han ido aprendiendo cómo aprovecharlo mejor para sus negocios, ¿no? Hemos tenido en muchos ejemplos de buenas políticas públicas. Aquí quiero poner 2 ejemplos de lo que ha pasado en este país, probablemente en otros países hay otras, ¿no? Que es las garantías estatales para el acceso al crédito a aquellos que pueden tener crédito y en buenas condiciones, ¿no? Y la ley de protección al empleo, que esto ha sido una tremenda ayuda para el mundo de las pymes, de los emprendedores, que cuando no tenía suficiente caja para pagarle el sueldo a tu empleado, y aquí en este mundo la familia, o sea, la empresa, los trabajadores como una familia, pues no es como la empresa grande. Entonces había un problema económico, pero también había un problema súper doloroso de dejar a gente que había apañado contigo, había estado contigo toda la vida sin empleo. Y esta ley lo que permitía era que tú los dejabas como suspendidos y el Estado les pagaba el sueldo por un tiempo. Eso todavía está funcionando ahí. Entonces hemos tenido buenas políticas públicas de las cuales yo creo que tenemos que aprender. Han habido iniciativas privadas también de apoyo a las pymes que también hay que valorarlas, porque de repente demonizamos mucho a las grandes empresas y yo creo que no es justo meterlos a todos en un mismo saco. Yo quiero destacar 2 en Chile. Hay una que se llama Apaña tu Pyme, que está impulsada por un grupo de emprendedores, pero en la que se han sumado una cantidad de empresas de todas las de distintos sectores, empresas grandes, para permitir que que es un gran marketplace para visibilizar pyme y para que la gente les compre online, ¿no? Sole, Apaña tu pyme. ¿puedes repetir el nombre, Sole? Apaña tu pyme se llama, ¿no? Y también grandes tiendas, otro ejemplo que he visto son grandes tiendas del retail compartiendo sus marketplaces para emprendedores, dándole, o sea, a costo cero, diciéndole, oye, sabes que yo te doy espacio para que estés en mi marketplace y no te voy a cobrar, porque ellos lo tenían antes, pero te cobraban una comisión por venta y no, por este periodo no te voy a cobrar. No, comparto mi canal de venta contigo, ¿no? Entonces son como ejemplos, seguramente hay más, ¿no? Pero son como los que dos para evidenciar de que sí han pasado cosas desde el sector privado también, ¿no? Y el último tema, que eso me ha tocado a mí personalmente trabajar y experimentarlo en los últimos meses desde mi rol actual en el banco, es el boom que existió con la asociatividad. La gran cantidad, o sea, la adversidad hizo que emprendedores de un mismo rubro se empezaran a asociar. Eso en Chile se ha visto manifestado en la generación de una cantidad desde abril en adelante enorme de asociaciones gremiales de emprendedores de un mismo rubro, ¿no? Entonces ya te encuentras con los banqueteros, te encuentras con los centros de eventos, te encuentras con los técnicos de la producción organizados formalmente, ¿no? Para poder buscar soluciones en conjunto para su sector, ¿no? Y esto tiene que ver con aquello de que juntos tenemos más posibilidad de lograr cosas que por separado, ¿no? O con la frase, como dice una frase bonita que la hemos usado para distintas cosas en el último tiempo de Nicanor Parra, que o nos salvamos todos juntos o nos hundimos por separado. Entonces ellos decidieron
mejor salvarse todos juntos a través de esta organización, y que yo creo que de nuevo ahí hay algo bueno que ojalá no lo perdamos, ¿no? Y que esta asociatividad además la podamos llevar quizá a otros esquemas un poco más sofisticados, como por ejemplo las cooperativas, ¿no? Y que no sean solo para enfrentar problemas, sino que también para hacer buenos negocios, ¿no? Entonces, esas son como las cosas que yo visualizo que son destellos de luz que nos ha dejado todo este tiempo convulsionado y que hoy día tenemos una tremenda oportunidad para aprovecharlas y convertirlas en los pilares de la nueva época post-pandemia que yo creo que todos debemos aspirar a enfrentar. Y entonces, con todo esto, ¿cómo se viene la reactivación? Bueno, la reactivación que yo creo que al final nadie sabe muy bien cuándo partió. Para mí, yo digo que ya partió desde el día 1 que un negocio pudo empezar a funcionar. Hay algo de reactivación que está ocurriendo, ¿no? Y que además va a ser un periodo muy extraño, porque es un periodo que vas y vuelves y vas a ir y volver. Lo estamos viendo en Europa, acá en Chile vemos como algunas regiones avanzan, después retroceden, ¿no? Entonces, la reactivación no es lo que yo creo que lo primero que tenemos que entender es que va a ser un proceso paulatino, que no es de un minuto para otro, todo empezó a funcionar igual, ¿no? Sino que tiene que ver con este proceso paulatino que además es distinto de acuerdo a los sectores económicos y también es distinto de acuerdo a los territorios, ¿no? Y eso hay que tenerlo siempre presente. Y yo creo que hoy día tenemos una oportunidad enorme como sociedad. Yo lo estoy hablando para Chile, lo hemos conversado harto acá, pero yo creo que esto también es una reflexión que uno puede tener a todo nivel, ¿no? En todo nuestro continente, que tenemos una oportunidad enorme para llegar a un estado. Acá estoy diciendo un estado, una forma, no del estado, sino que un estado de las cosas mejor que el que teníamos antes, ¿no? Y que hoy día tenemos esa oportunidad. Y por eso cuando hablamos, y yo compro todos aquellos que hoy día hay mucha gente que está hablando de que la reactivación tiene que ser una reactivación económica, pero que también tiene que ser social, que también tiene que ser ambiental y que tiene que ser resiliente, ¿no? Y yo creo que eso es bien clave, y donde la colaboración va a ser la colaboración radical va a ser uno de los elementos que va a marcar esta época, ¿no? Cuando hablamos de colaboración radical, de inteligencia colectiva, todos esos son temas que empezaron a aparecer hoy día y que van a ser vitales en esta época que vamos a tener que enfrentar, porque vamos a enfrentarnos estos dos elementos que pongo ahí: una complejidad nunca antes vista, porque nos enfrentamos a alguien desconocido. Aquí no hay nadie que uno le pueda preguntar, oye, ¿cómo se enfrenta un virus como el COVID? Nadie sabe. Nadie sabe, ¿no? Nadie tiene la solución, nadie tiene la bala de plata. Entonces, la colaboración y la inteligencia colectiva para enfrentar la complejidad, yo por lo menos soy una convencida que es un mejor camino que ir cada uno por su lado, ¿no? Y cada uno creyendo que sabe algo que en realidad no sabe. Y lo otro es el espacio de incertidumbre, o sea, que esto ya tiene que ver probablemente con un trabajo personal, no solo colectivo, sino que personal de cada uno de los seres humanos, de empezar a convivir con buena cintura para surfear en una incertidumbre que probablemente no nos va a abandonar por mucho rato, ¿no? Entonces, esa es para mí como el marco en el que uno debiera plantearse el tema de la reactivación. Y en esa reactivación, ¿cómo vemos el emprendimiento, ¿no? Y aquí traje una cosa que esto es una noticia de hace pocos días, ¿no? En el diario salió hace pocos días que se hizo un estudio que todas las pymes en Chile entre octubre del 2019, que es el hito que se marca por el tema del estallido social, a junio de este año, ¿no? 111.000 empresas habían dejado de facturar, ¿no? Y la mayoría de esas empresas eran pymes, habían por lo menos dejado de facturar en los últimos 3 meses, ¿no? Y yo esto lo encuentro terrible, o sea, y es una realidad y es terrible y es así. Pero lo que me parece súper loco es contrastar eso contra otro dato que uno puede ir a buscar al portal, al registro del Ministerio de Economía de cómo se han creado empresas. Yo no lo que ve que así como han dejado de facturar 111.000 empresas, hay 100.000 empresas nuevas que se han creado este último año. Y el último trimestre, imagínense, trimestre julio, agosto, septiembre, solo en ese trimestre se crearon 48.000. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de eso? En mi opinión, lo que hay detrás de eso es algo que va a ser tremendamente importante para lo que viene, y que es la capacidad de reinvención que tienen los emprendedores y las pymes. Porque estas empresas que dejaron de vender, lo que pasa es que las pymes no quiebran, no cierran las empresas como las grandes empresas, dejan
el root o la iniciación, la identificación de la empresa, la dejan ahí, no la ocupan más y no venden nomás, pero hacen otra, con un giro que descubrieron en este tiempo, ¿no? Que podía ser la solución, ¿no? De reconvertir sus competencias, sus habilidades, a hacer algo nuevo, ¿no? Entonces, yo digo, clave van a ser los emprendedores para esta nueva etapa que nos va a tocar vivir, por esta capacidad enorme que tienen de reinventarse y readaptarse a las nuevas condiciones que probablemente a las empresas grandes les cuesta un poquito más, ¿no? Y esto tiene que ver con el rol, como decía yo, probablemente por estas cualidades, ¿no? Que son tan propias del mundo del emprendimiento, por esta capacidad que tienen los emprendedores de innovar. Cuando estoy hablando de innovar, no estoy diciendo que pensando solo en un node-cop o en un corner shop, sino que en la persona que fue capaz de ver de que tenía una serie de capacidad instalada para hacer un producto A, y hoy día se da cuenta que ese producto A no se va a vender, pero es capaz de darse cuenta que le hace un par de arreglos y puede producir B. Y hoy día B le está yendo increíble. De eso estoy lleno de historias en distintos segmentos, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver con flexibilidad, porque son empresas más chiquititas, con la creatividad, porque cuando te ha tocado vivir siempre en un mundo adverso, vaya cómo se desarrolla la creatividad en el mundo de los emprendedores, con la velocidad que una empresa más pequeña es capaz de tener para hacer estos cambios, y también con lo liviana que pueden ser estas empresas en materia de costos, ¿no? Para poder ir asumiendo nuevos desafíos. Tienen mayor cintura, en mi opinión, para enfrentar la complejidad de este nuevo tiempo. La resiliencia no es algo nuevo para el mundo de las pymes y los emprendedores, es parte de la esencia de un emprendedor, si no, no puedes ser emprendedor. Porque te vaya a caer 20 veces y vaya a tener que ser, y has tenido y te has caído 20 veces por otras razones, y has ido desarrollando esa capacidad de siempre ir para adelante, de pararte una y otra vez las que sean necesarias, y de entender que el éxito no va a llegar a la primera y que te vas a equivocar 20 para achuntarle o apuntarle a la 21, ¿no? Por el tamaño también les hace tener más cintura para poder moverse de un escenario de mayor flexibilidad, y la valentía, ¿no? La valentía, que es una cualidad tan propia de los emprendedores y las emprendedoras. Y para el desarrollo económico de los países, yo creo que van a ser súper importantes, porque ya veníamos en una transformación del trabajo. De hecho, muchas de las empresas grandes venían digitalizando y automatizando funciones, y con la pandemia lo aceleraron, ¿no? Y la posibilidad del nuevo mundo del trabajo va a estar aquí. Estas van a ser las empresas que van a empezar a generar estos nuevos espacios de un trabajo que probablemente va a ser distinto, por la capacidad que tienen de ir generando valor agregado a una economía como la chilena, que tanto nos quejamos de que solo vendemos cobre, madera y pescado, y que no le ponemos valor agregado a nuestros productos. Acá en el mundo del emprendimiento está la capacidad de poner valor agregado, y lo estamos viendo hoy día como en nuestros dos como próceres que tenemos hoy día, ¿no? Que es Nodco y Corner Shop, que no venden ni cobre, ni pescado, ni pedazos de palo, nada de eso, ¿no? Y que están siendo ejemplo para el mundo de desarrollar industrias nuevas de una manera distinta, ¿no? Porque va a ser necesario también el que haya más actores relevantes con fuerza y con potencia para poder darle más competencia, ¿no? Y desconcentrar la economía, ¿no? Entonces, el rol que tienen los emprendimientos en la época de reactivación para nuestros países, yo creo, de verdad creo que si hay alguien que todavía no lo ha visto, yo le recomiendo que lo empiece a ver, porque si no le van a pasar por encima, ¿no? Y le van a pasar por encima. Y además los emprendedores tienen algo tan importante en la sociedad actual: tienen una profunda conexión con los problemas reales de la gente, ¿no? Y una capacidad de conectarse con esos problemas, porque además lo atomizado que están en el país te permite a través de ellos entender con un nivel de cercanía los dolores de las personas que son tus clientes, ¿no? De una forma que probablemente para una gran compañía y para el gerente comercial y de marketing de una gran compañía está como, imagínate, todos los espacios en el organigrama que tiene antes de llegar al cliente, lo lejos que puede estar, ¿no? Aquí está, al ladito, ¿no? Entonces, por esto, yo creo que lo que necesitamos y lo que nos va a empezar a desafiar, así como algunos tips, yo en realidad no tengo ni una solución, yo misma dije que estos eran tiempos de incertidumbre, pero son cosas que yo creo que, primero creo que tenemos que entender que somos todos de una parte de una cadena que la podemos hacer virtuosa. Esto era súper antiguo,
para nuestra industria y nuestros territorios. Esto lo veníamos hablando, no sé, tú, Julio, venían hablando ya hace mucho tiempo atrás de valor compartido. O sea, eso hoy día está más vigente que nunca, ¿no? Que hay que trabajar las confianzas en el mundo de los negocios, ¿no? Y premiar las buenas prácticas empresariales en las relaciones, sobre todo en las relaciones que están desniveladas por tamaño, ¿no? Que hay que seguir empujando políticas públicas que impulsen con mucho más fuerza una cancha más pareja para que todos puedan jugar en igualdad de condiciones. Y creo que es vital que fortalezcamos la asociatividad y el cooperativismo, esto que empezó a aparecer ahora, que no lo perdamos, porque es la forma, como decía antes, que tenemos de probablemente hacer frente a esta incertidumbre y a la complejidad de los tiempos que se nos avecinan. Y para terminar, decirles que yo creo que en realidad la activación en la reactivación en los países es con lo de las emprendedoras, porque si no, no va a ser, ¿no? Porque yo calculé en Chile, la otra vez calculamos que en Chile, entre el 1.000.000 de empresas formales más 1.000.000 de microempresas informales que existen en Chile, 2 millones, no. Si sacamos la cantidad de empleados, sus familias, lo que vive en el entorno, es más de la mitad de la población de este país. La que depende de que de verdad tengamos micro y pequeñas empresas, ¿no? Que puedan seguir entregándole a la sociedad, a sus comunidades y al mercado todo este valor que son capaces de construir. ¿Mm? Eso. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Nos hemos pasado de la hora, pero nos vamos a robar, salvo que se te esté quemando ahí la olla, ¿no? La apagué antes de empezar a hablar, así que... Okay. Oye, mira, hay varias preguntas, Sole, pero en virtud del tiempo, para respetar también a la gente que está coordinando esto, voy a hacerte una pregunta que de alguna manera engloba varias que me han hecho. Tú dices que el problema es sistémico, el problema es complejo, y mencionaste una palabra al principio que tiene que ver con la interrelación, o sea, decía esta mañana la primatóloga, la investigadora Isabel Ben, que decía, el problema que estamos teniendo es querer resolver problemas complejos como si fueran problemas simples que se separan en parte, y tú estás hablando justamente de esta clusterización natural que no se ve y que... Le voy a agregar algo a lo que dijo la Isabel en la mañana, problemas complejos como si fueran simples y problemas nuevos con soluciones viejas. Bueno, entonces la pregunta que te quería hacer, me quedé pegado con el nivelar la cancha, con las reglas de competencia, con la justicia, con la regla más justa de competencia. La única pregunta que te quiero hacer entonces es, ¿tú crees que el diálogo está favoreciendo este nivelar la cancha? ¿Realmente está ocurriendo eso en el vaso medio lleno, te pregunto? ¿Cómo ves eso? Mira, yo soy bien optimista. Yo creo que una de las cosas que nos hemos dado cuenta en este tiempo, que probablemente lo que más nos ha faltado es precisamente eso, conversar, ¿no? Pero este diálogo que es legítimo, que es honesto, porque la interpretación profunda, para mí los diálogos siempre son vinculantes, si no, no son diálogos. O sea, si yo me siento a conversar contigo para escucharte, para ponerlo en un informe y al final sigo haciendo lo mismo de siempre, y tú vienes a hablar conmigo y sigues siendo el mismo de siempre, no pasó nada, ¿no? Entonces, hay algo que hacer ahí. Yo tengo un ejemplo que yo sé que tú lo conoces, pero que lo quiero compartir y que me encanta, que el banco, ¿qué es lo que nos pasó a nosotros como banco? Yo llegué y lo primero que hablamos y lo primero que me pidió el nuevo presidente del banco, Sebastián Sichel, que era nuevo, ya no está nuevo ahora, ya, me dijo, porque hagamos diálogo, siéntate a conversar con los emprendedores, y hice una ronda grande de más de 20 conversaciones con 50 organizaciones gremiales de emprendedores, más de 300 dirigentes, ¿no? De distinto tipo. Y fíjate que hoy día todo el mundo dice que el Banco Estado ha sido el único que ha apoyado de verdad a los emprendedores, y nosotros con Sebastián estamos convencidos que sin esa conversación probablemente no lo habríamos podido hacer porque no habríamos entendido. Nosotros tenemos un supuesto de lo que le pasa a los emprendedores, pero no vivimos en sus zapatos, ¿no? Y yo creo que ese ejemplo, que puede ser súper acotado porque tiene que ver con una cosa en particular, es un buen ejemplo para mostrar que una forma distinta de hacer las cosas y de relacionamiento en el mundo de las empresas, el tipo de relacionamiento que van a tener que empezar a tener con sus clientes, y que ya sabíamos que tenían que tenerlos con sus trabajadores hace mucho tiempo, y con sus clientes hoy día va a ser quizás súper distinto a lo que hacían antes. Ahora, la gracia es que tenemos esta tecnología para lograrlo, ¿no?
y por lo tanto hay que tener la convicción y hay que tener la voluntad de ponernos en los zapatos del otro siempre, ¿no? Y en el traje del otro, y en el alma del otro, con respeto, con la aceptación de que podemos mirar las cosas distintas, pero sí me preocupa que a rato, y particularmente en Chile nos pasa que a rato veo mucha carencia de esa capacidad de conversar. O sea, si bien todos estamos de acuerdo que el diálogo es clave, la práctica del diálogo no es una práctica que en estos tiempos nos quede tan fácil, ¿no? Y eso lo estamos viviendo en Chile. O sea, ejemplos tenemos muchísimos de lo que nos ha ido pasando como país. Bueno, Sole, estamos pasados, así que la pregunta que... Me debería haber dicho cuando ya me había pasado el tiempo, me debería haber cortado. Oye, no, pero hay una pregunta que es, te voy a... si podemos enviarte preguntas. Sí, claro. No, claro. Por supuesto que sí, nos encantaba y yo encantada de poder responderla, Julio. Pero muchísimas gracias, me alegré mucho de haberte invitado porque es una mirada fresca, nueva y esperanzadora. Así que gracias. No, pues gracias a ti. Y un cariño para todos los que nos ven.